Oye, Pedro debe estar por Gómez. incorporarse. No, no. ¿Quién Pedro, arranca primero? ¿Yo? sí, arrancas tú, Jorge. No, Pedro no ha llegado, pero debe estar por llegar. Ok. Tú me dices cuándo. Arrancas tú, Jorge. Ya, vamos ya directo. Directo, sí. Ok. Empezamos a grabar, Wilfredo. Estamos grabando ya. Bueno, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos por este espacio para compartir lo que me imagino que es un tema noticioso, y es a lo que me voy a referir específicamente, que fue la reunión de Fede Cámaras, los empresarios con el régimen. Cosa que no es lo novedoso ya eso venía ocurriendo más o menos en condiciones mucho más discretas. Y quizás lo noticioso que tiene este episodio es que en esta oportunidad fue el régimen el que se trasladó a Fede Cámara. Pero para referirme después, posteriormente a eso, voy a comenzar un poquito con unos antecedentes, ¿no? Los antecedentes que llevan a que esta reunión hubiera ocurrido. Voy a dar un antecedente de carácter político. Es evidente que el sector empresarial ha apostado todo el tiempo a un cambio político como única alternativa para desarrollar los negocios en libertad, con apego a la democracia, con Estado de Derecho. Y no hay ningún discurso, inclusive actualmente, que ese planteamiento no esté escrito y además vociferado, dicho públicamente y en todos los documentos que Fede Cámara ha expresado, expresa su apego al Estado de Derecho y la necesidad de un cambio político para que haya un cambio económico. Sin embargo, el cambio político no llegó y no ha llegado. Y no llegó, no voy a entrar en consideraciones, por varias alternativas erróneas, a mi juicio, muchas previsibles, otras complicadas, porque evidentemente que contra este régimen es difícil hacer política y sobre todo que bueno, sin ningún nivel de escrúpulos han mantenido un apoyo de las Fuerzas Armadas que eso no ha permitido que esto tenga una salida democrática, institucional y en paz. Y después de 20 años de fracaso, de haber probado todas las alternativas, evidentemente que esto se ha venido cerrando el círculo y los empresarios de alguna manera tienen que vivirla. La economía yo digo que es bastante más testaruda que cualquier revolución. La economía se ha ido abriendo paso y se ha abierto paso por algo que poca gente señala, que son quizás las únicas bendiciones que tienen las sanciones. Las sanciones, cuando sancionan a tu país uno no puede estar de acuerdo, pero tengo que reconocer que las sanciones de alguna manera han impulsado un cambio económico, y lo dice Víctor Álvarez y yo estoy absolutamente de acuerdo con él, han impulsado el cambio económico en detrimento de un cambio político. Las sanciones han hecho que el gobierno todopoderoso, un Estado con recursos, en estos momentos pues no pueda ni mover sus recursos, ni pueda agilizar los procesos económicos que el país necesita, y la economía se va abriendo paso a través del sector privado, con lo cual en estos momentos yo les puedo decir a ustedes que más o menos alrededor de 17.000 millones de dólares que circulan por el país anualmente, 5.000 o 6.000 vendrán del petróleo, que se los gastan ellos mismos, 3.000 de un oro clandestino que nadie sabe muy bien cómo son las cuentas, pero el resto, entre remesas, inversiones, lo que está haciendo el sector privado, es lo que realmente mueve la economía en estos momentos. De pasar el sector privado a ser un parásito del Estado venezolano, como nos acusaban, a mi juicio, injustificadamente, en estos momentos sí puedo decirles ahora que el Estado es un parásito del sector privado. Bajo esas circunstancias, la empresa privada tiene ahora un relanzamiento. Ahora a todo el mundo le gusta la empresa privada. Las últimas encuestas de data análisis demuestran que casi pegado con la iglesia, la empresa privada es el factor que tiene más confianza en el país. Eso es agradable, satisfactorio, pero también una gran responsabilidad, ¿no? Es la primera vez que ocupamos esos espacios. Siempre habíamos estado, bueno, los estudiantes, la iglesia, muchas instituciones por encima del sector empresarial, pero en este momento la empresa privada y el sector empresarial gozan de un reconocido respeto y confianza. En esas circunstancias, evidentemente que el gobierno, en una estrategia que nadie se chupa el dedo, vamos a estar claro, ha decidido eliminar todos los adversarios que no fueran políticos, porque primero necesita el sector privado, no lo hace por convencimiento, no es que ahora se les iluminó y tuvieron una epifanía de que descubrieron que el sector privado es maravilloso, sino que no les queda otro remedio que sentarse con un sector económico que le va a resolver parte de sus problemas, pero que además ya no es un adversario. No es como en mi época que
era el general de la guerra económica, que todos los males de este país eran imputables a Fede Cámara. Eso, bueno, todo el mundo sabe que era falso, pero de alguna manera ese discurso que no caló nunca, menos está calando ahora. En esas circunstancias, se acercan al sector privado, habían venido ocurriendo algunas reuniones, como dije, bajo discrecionalmente y con muy bajo perfil, y finalmente Jorge Rodríguez toma la iniciativa con esta nueva comisión y decide visitar a la sede de Fede Cámara. Esta CF de cámaras lo hace con una doble intención. Una, evidentemente, limar las perezas. No hay que dudar que esto tiene un costo político importante para Jorge Rodríguez. Esa foto de él parado enfrente del edificio de Fede Cámaras, ustedes dirán lo que quieran, pero la verdad es que creo que para lo interno es un sapo duro de tragar. Ahora resulta que la guerra económica no existía y que con los empresarios sí se puede conversar. Y comienza Jorge Rodríguez esa reunión diciendo que las expropiaciones y la persecución de empresarios había sido su peor error. Bueno, él siempre dice lo que uno quiere escuchar y hay gente que le creerá. Yo particularmente soy bastante escéptico con el discurso de Jorge Rodríguez, en general con los funcionarios de gobierno. Pero en todo caso dijo lo que Fede Cámara quería escuchar, ¿no? Y dijo, bueno, que esto era una nueva etapa, que se abría un espacio de conversaciones. Cusano aprovechó la oportunidad excelentemente bien para darle claro cuáles son los principios de Fede Cámaras. En ningún momento ahí se habló de que nosotros queremos ser China y que muy bueno que venga una apertura económica, pero con represión política a nosotros no nos sirve. Se le reiteró que nosotros lo que queremos es una vía para el voto, que este país se tiene que resolver con un cambio pacífico, donde haya que votar y podamos dirimir nuestros conflictos en sana paz. Yo creo que lo que no sale en la prensa es lo interesante que Cusano dijo, apegado absolutamente a los principios de Fede Cámara, que por cierto, desde 1960 están los estatutos de Fede Cámara a la defensa de la democracia. Eso no estaba cuando Fede Cámara nació. Fede Cámara nace en el 44 y evidentemente que ahí nadie pensaba mucho en la democracia. Pero a partir del 60 se incorpora y parte de los principios de Fede Cámara es defender la democracia, y créanme que yo creo que lo están agotando estos recursos. Voy a hacer unos comentarios finales. ¿Cuánto tiempo me queda, Héctor? Perdona. Te quedan 8 minutos. Ah, estamos bien. Quiero hacer unos comentarios sobre otra presión que tiene el gobierno para sentarse con el sector empresarial. Y es una papa caliente que tiene el sector empresarial. Como ustedes saben, yo soy en estos momentos miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, y tenemos un cargo que representa a los empleadores del mundo. Son 14 puestos en el Consejo de Administración por los empleadores, 14 puestos por los trabajadores y 28 gobiernos que participan, y ahí se toman todas las decisiones en el seno de la OIT, desde qué color vas a pintar las paredes hasta los casos de los peruanos que se quedan atrapados en las minas y sufren por el trabajo. O sea, ahí se tocan todos los temas. Evidentemente que el tema de libertad sindical y el tema de los conflictos laborales del mundo son los temas que más ocupan la agenda. Y entre esos temas, el caso de Venezuela, durante 13 años de mucha perseverancia por parte de Fede Cámaras, hemos llegado a la última instancia que tiene la OIT. Esa última instancia se llama la Comisión de Investigación, mal traducida como comisión de encuesta. El verdadero nombre es Inquiry Commission, pero todo el mundo habla de una comisión de encuesta. Y esa comisión de encuesta, que lo que menos viene es hacer encuesta, hizo una investigación en Venezuela y emitió un informe radical y brutal, comparable al informe de la Bachelet en temas de derechos humanos, pero en estos momentos enfocado a los derechos laborales. Ahí se hablaba de la destrucción del aparato democrático en Venezuela, se hablaba de que tienes que liberar a los presos políticos y a Rubén González, los trabajadores, que no pueden existir los consejos productivos de trabajadores, que no puedes perseguir a los empresarios, que tienes que devolver las tierras a quien se lo quitaste. Bueno, un informe lapidario, son 250 páginas. Para aquellos que tengan insomnio y les guste el tema, se los recomiendo y lo pueden ver en la página de la OIT. El caso es que el gobierno de Venezuela, como ya es costumbre, con ese informe lo desechó, pero no han tomado en cuenta el cálculo que significa la OIT. La OIT no es lo mismo que cualquier otra organización internacional. Que un presidente obrero que se jacta de ser un presidente socialista de todos los trabajadores esté multado en el seno de la Casa de los Trabajadores del Mundo no es poca cosa, ¿no? Es un costo grave. Y la verdad es que ya hemos llegado a un nivel, se iba a discutir en noviembre, lamentablemente como es virtual las cosas se han puesto más complicadas, y para no hacerle larga la historia a ustedes, se va a discutir dentro de un mes, en marzo, de nuevo, la última alternativa que tiene el gobierno venezolano antes de que se tomen medidas tan radicales como sacarlo del sistema de la ONU y de la OIT en materias laborales, como ignorar su presencia en los casos de discusiones laborales del mundo,
Bueno, a Quedan ese 5 nivel minutos, estamos. Jorge. A ese nivel estamos. En 100 años que tiene la OIT, este es el 12º caso que se lleva a ese nivel y es el primer caso que se lleva evaluado por una organización empleadora. Esto se lo cuento porque si bien es cierto, estas cosas a veces pasan por debajo de la mesa, yo no tengo la menor duda que gran parte de la presión que tiene el gobierno ahora para sentarse con los trabajadores también viene por la OIT. Y eso evidentemente ustedes no lo van a leer en ningún periódico, primero porque nadie relaciona las dos cosas. Pero la OIT está obligando, su punto número 1 de la comisión de encuestas, que se instalen mesas de diálogo con los empleadores y también con los trabajadores independientes. Eso ya en las últimas reuniones y algunas que yo he tenido con algunos diputados esta semana del oficialismo, me cuentan que su intención es resolver el caso de la OIT, o sea que es una presión que está allí y es una presión que evidentemente tendrán que lidiar y tendrán que resolver. Se los cuento para que sepan que también el gobierno parece que no, pero sí tiene su presión también para sentarse con los empleadores y no es sentarse a discutir qué bien me caes tú, es discutir con una asistencia técnica a la OIT que todavía no ha ocurrido, con la presencia de trabajadores independientes, con una agenda de trabajo, resolver temas tan álgidos como puede ser la ley del trabajo, el que tú no puedes discutir los salarios sin consultarme, y en fin, materias económicas que son de interés para todos. Mis últimos minutos los voy a aprovechar un poco para las reacciones que hemos visto con una reunión entre Fedecámaras y el gobierno y el régimen, porque como los queramos llamar, en ningún momento de la reunión se les llamó diputado, se le llamaba señor Rodríguez, se le llamaba señor. Evidentemente que para dentro de la reunión se puede llamar cualquier cosa, pero ustedes han visto que el discurso oficial hasta ahora es no un reconocimiento explícito a ellos, pero vamos a estar claros, es lo que yo le digo a todos los detractores. Usted va a retirar un pasaporte y está aceptando entonces a este gobierno. Si usted le pone una ley mañana, el impuesto a la renta no va a pagar el impuesto a la renta. Te cambian una ley, esta Asamblea Nacional para la fijación de salarios y la fijación de puestos de trabajo, tú no la vas a cumplir. Entonces yo creo que hay mucha hipocresía en este sentido de decir que yo no reconozco a este gobierno, pero en la realidad quien detenta los símbolos del poder y quien está tomando decisiones concretas en todos los ámbitos va a ser esta Asamblea y a ti te guste o no, tú vas a tener que hacer de alguna manera cumplir con lo que imponga esta Asamblea, nos guste o no nos guste, como es mi caso que no nos gusta. El caso es que Fedecámara tiene un nivel de pragmatismo adecuado para este momento. Se está reuniendo para ver cómo obtiene mejoras en el sector económico para que permita al sector empresarial estar vivo. Cada empresa abierta es una ventana de libertad. Ha tenido unas reacciones que estamos midiendo en este momento. Estamos en la calle ahora con una encuesta grandísima para ver cómo la gente reacciona ante esta reunión. Los primeros impactos hay de todo y hay que separar la paja del oro. Hay siempre un 10% radicales que te dicen que lo peor, que nada de lo que hagas es bueno, y 100% de adoradores que te dicen que lo estás haciendo bien. Yo creo que la verdad está en el medio y vamos a tratar de saber cuál es la verdadera reacción e impresión que tiene Venezuela y sobre todo los empresarios de esta reunión. A Ricardo lo han fustigado duramente en las redes sociales, algunos periodistas además queridos y muy reconocidos han hecho comentarios con los cuales yo no puedo estar de acuerdo. Me parece que la ausencia de una política comunicacional y los escasos métodos que tienes para comunicarte con la sociedad restan un poco el mensaje y Fedecámaras tendrá que en los próximos días un poco ser más clara con cuál es su postura y por qué lo hizo. En todo caso, tiene mi solidaridad y creo que ha sido una decisión adecuada. Listo. Muchísimas gracias, Jorge, por tu intervención y por tu puntualidad, en el sentido de que consumiste menos de 15 minutos. Poco usual entre los venezolanos. Por allí vi a Pedro, vi que Pedro llegó. Pedro Benítez. Bueno, yo no hice presentación. Presente, estoy aquí. ¿Quieres que arranque de una vez, Héctor? Y yo creo que sí. Vamos a seguir. Ok, está bien. Dale, Pedro. Pedro Perfecto. Benítez. Está bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad. Me estoy aquí acomodando. Un saludo a Héctor, un saludo a Jorge. No sé si Julio ya se conectó. Bueno, mira, como el tiempo es corto, yo voy a empezar por las conclusiones. ¿Me copias, Héctor? ¿Aló?
Te estoy copiando y te estamos grabando, ¿viste? Y luego lo vamos a subir a YouTube. Adelante. Perfecto. Y se Arranca lo tu mandas, tiempo. se lo con copia al SEBIN y al DGCIN. Mira, como el tiempo es corto, yo Ya. voy a empezar con conclusiones de manera muy sucinta. 3 ideas que aquí anoté que quería compartir con ustedes. Mira, lo primero, y esto aplica tanto a los partidos políticos de oposición como al resto de la sociedad civil venezolana. Es una cosa muy elemental, pero yo creo que la obviamos continuamente en nuestras conversaciones, en nuestros análisis, en nuestro juicio que hacemos hacia terceros. Venezuela está bajo una dictadura. Y en una dictadura, para enfrentar una dictadura, no se hace lo que se quiere, sino lo que se puede. Punto. Nosotros continuamente estamos escuchando algunos discursos, algunas expresiones y unas exigencias, bueno, como que si estuviésemos en Suiza, como que nos tienen que dar determinadas condiciones, nos tenemos que ubicar dónde estamos parados. Estamos en una dictadura y donde no existen derechos políticos, no existen derechos civiles, aquí no hay legalidad, no hay Estado de Derecho, tenemos un régimen que ya sabemos cómo actúa y bajo esas normas nosotros nos tenemos que actuar y comportar, por lo menos los que estemos viviendo dentro de Venezuela. Así es como yo veo y yo juzgo la actuación y la actitud que ha tenido Fede Cámara a lo largo de los últimos años, pero en particular desde que Cusano asumió la presidencia de esa institución. Número 2, que tiene que ver con el arte de la política. Manuel Caballero siempre le gustaba recordar una frase según la cual la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Es decir, aquí nadie se está chupando el dedo. Aquí no es que Fede Cámara se hizo ahora gobiernera o que al régimen, a Maduro y a Rodríguez, les entró el espíritu de Hayek y de Mises y ahora van a hacer unas reformas liberales. No. Aquí nos hemos estrellado contra todo el país, pero el régimen en particular se ha estrellado contra la realidad. Y de un tiempo para acá, Maduro ha tenido que aceptar una serie de realidades porque no le queda otra. Se acerca al sector empresarial no porque quiere, sino porque no tiene una mejor opción que esa. Y ellos han entendido que en eso se tienen que montar. ¿Por qué? Bueno, porque se han estrellado contra la realidad con las consecuencias dramáticas que hemos visto para todos los venezolanos. Número 3, y esto es ya una opinión muy personal que me permito compartir con ustedes, estimados amigos. Que Fede Cámaras, o mejor dicho, que el segundo hombre más importante del régimen de Nicolás Maduro, en este caso Jorge Rodríguez, se reúna con Fede Cámaras, mientras que al mismo tiempo se están peleando con el ala izquierda del chavismo, encabezado por el Partido Comunista de Venezuela, por lo menos a mí, que soy un antichavista originario desde el 4 de febrero de 1992, me parece maravilloso. O sea, es que lo veo, lo cuento y no me lo creo. El mismo Jorge Rodríguez, que se reunió con Fede Cámaras la semana pasada, ayer estaba callapeando al secretario general del Partido Comunista de Venezuela. Excelente, maravilloso. Hay una táctica que los camaradas siempre decían que hay que alimentar las contradicciones del adversario. Bueno, es una cosa elemental que hay que hacer en política, en lo que, por cierto, la oposición venezolana ha sido poco sabia desde mi punto de vista, pero eso sería entrar en otro tema. ¿Cuánto tiempo me queda, Héctor? ¿Aló? Héctor, ¿estás ahí? 10 minutos. No, ya, ahora sí. Te quedan 10 minutos. 10 minutos, perfecto. Bueno, yo quería compartir con ustedes esas tres ideas. Lo otro de mi intervención es hacer un recuento histórico para ver cómo llegamos acá, porque la reunión con Fede Cámaras, o sea, no es que de la semana pasada a esta parte, Fede Cámaras entró en un entendimiento con el gobierno de Maduro. Este es parte de un proceso que tiene mucho tiempo. Es decir, recordemos esto me parece muy importante siempre enfatizarlo. Hugo Chávez tenía un proyecto revolucionario de inspiración socialista, donde su modelo a seguir era Cuba. Y eso nunca lo ocultó. Para mayor prueba de lo que estoy afirmando, búsquense, eso está en YouTube, el discurso que Hugo Chávez dio en La Habana en noviembre
de 1994 en la Universidad de La Habana, en Cuba, en presencia de Fidel Castro. El que escuche eso, bueno, ahí está el proyecto de Chávez. Él nunca cambió el objetivo final de su proyecto. Sí, si para uno nuestro país, nuestro modelo a país sería Noruega, Corea del Sur o Suiza, bueno, para Chávez, y por cierto, y para mucha gente en América Latina, su modelo es Cuba. De hecho, Chávez en el 99, cuando se está finalizando el proceso constituyente, dijo, bueno, ahora vamos al mar de la felicidad cubano. Lo que pasa es que Chávez era un tipo astuto, Chávez era un tipo inteligente, no era un tipo muy culto, pero a Chávez no hay que negarle que tenía habilidad, tenía talento político. A mi modo de ver, lo usó de manera totalmente equivocada, un tipo totalmente equivocado en la vida, pero Chávez efectivamente tenía talento político y él se dio cuenta rápidamente que él no había llegado al poder al frente de una columna guerrillera como le hubiera gustado, ni por un golpe de Estado como intentó, sino que llegó al poder por unas vulgares elecciones burguesas, para utilizar la terminología de la izquierda radical. En función de eso, Chávez montó su proyecto en varias etapas. La primera etapa fue el control institucional del país. Recordemos que la primera ministra de Hacienda de Chávez fue la última del presidente Caldera, la doctora Marexis Aguirre. Chávez, en principio, no tocó ninguno de los fundamentos económicos de la agenda Venezuela que había heredado de Caldera y que él tanto había criticado, porque el objetivo de Chávez en esa primera etapa era el control institucional de las instituciones del país por medio del proceso constituyente. Una vez que cumplió esa etapa, fue cuando Chávez pasó aquellas famosas leyes habilitantes de finales del año 2001, que dieron pie a toda la conflictividad política de los años 2003, 2002 y 2003, que casi le cuestan el poder, pero de las que salió airoso, entre otras cosas, por esa enorme bendición del cielo, que para él fue el Carmonazo, y que después la gesta se remató con el paro de diciembre-enero 2002-2003. Cuando él sale de eso y supera el referéndum revocatorio, cuando Chávez se siente que está consolidado, es en el año 2005 cuando Chávez empieza sus políticas de expropiaciones, de nacionalizaciones, de expansión de la presencia del Estado dentro de un modelo que él claramente bautizó como socialismo del siglo XXI. Esto Chávez nunca lo ocultó. Ese era el proyecto de Chávez, ese era el corazón, ese era su objetivo: constituir a Venezuela en un centro de revolucionario en América Latina, antioccidental, siguiendo el modelo cubano. Por supuesto, como ya sabemos, una cosa son los propósitos y otra cosa son las consecuencias, lo que efectivamente se consigue en la vida. Y puesto que Venezuela, lo que le está desarrollando en condiciones muy distintas a las de Cuba, bueno, aquí se desarrolló una cosa totalmente o bastante distinta a la de Cuba, pero con consecuencias catastróficas que ya todos conocemos. Durante los primeros años de Maduro, 2013, 2017, 2018, él hizo todo lo que tuvo en su mano para aferrarse al modelo de Chávez. Me ahorro aquí las consecuencias dramáticas que esto ha tenido para el pueblo venezolano, para toda nuestra sociedad. Bueno, llegó un momento que una crítica que le hacen al Partido Comunista, hoy por cierto, permítame la propaganda, escribo de eso, que el Partido Comunista y la extrema izquierda chavista acusan a Maduro de haber abandonado el legado de Chávez y de haber abandonado el modelo socialista. No, Maduro no abandonó el modelo socialista ni está haciendo ningún ajuste neoliberal. Maduro se quedó sin dinero. Maduro se quedó sin recursos. Y ante esa realidad, ganó fuerza dentro del régimen un sector que encabeza Tarek El Aissami, diciendo, bueno, hay que entenderse con el sector privado. Es decir, aquí estamos viendo en una versión venezolana la misma película que hemos visto a lo largo de los últimos 100 años en otros países donde se ha intentado aplicar el modelo socialista en alguna de sus versiones. Siempre termina en lo mismo. Emeterio Gómez lo decía muy sabiamente, sin haber visto cómo iba a terminar esto, ¿no? Emeterio decía... Te quedan 5 minutos, Pedro. Gracias, Héctor. Todos los intentos por abolir el capitalismo han terminado instaurando el capitalismo primitivo. Bueno, ¿cuál es el modelo que tiene, a mi modo de ver, que tiene Tarek El Aissami, que ha sido como el Juan Bautista de esta política puertas dentro del régimen? Bueno, el modelo que tiene es darle ciertas libertades a lo que queda del sector privado venezolano, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay plenas libertades económicas, donde siempre existe la amenaza de que el Estado te pueda expropiar o te puede intervenir,
un sector privado que ellos consideran que pueden controlar políticamente, y donde, y esto es también muy importante, y donde un sector también muy importante del régimen que a lo largo de esta etapa de Chávez Maduro se enriqueció ilícitamente, puede entrar a las actividades económicas, donde ellos, activos del Estado que han destruido o han destruido casi totalmente, lo asignen de manera arbitraria a su real saber y entender. Es lo que algunos han llamado un capitalismo a la rusa, un capitalismo sin derecho de propiedad, un capitalismo sin libre competencia. O sea, un ornitorrinco en términos económicos. Esto no tiene nada que ver con el modelo chino, que es una historia totalmente distinta. ¿Cómo Maduro aterriza y su equipo aterriza en esto? Bueno, aterriza en esto por la vía de los hechos. Frente a esta realidad, después de que tú le has montado una guerra al sector privado venezolano, que los ha convertido en los jefes de la guerra económica, Jorge lo decía ahorita, él fue uno de los jefes de la guerra, de los acusados de ser jefe de la guerra económica. Después todo lo que hemos visto que ha pasado con Lorenzo Mendoza y con Empresas Polar, etcétera. Bueno, ver este giro, pues, evidentemente, dentro de Fede Cámara, también han evaluado lo que está ocurriendo acá. Y el objetivo de ellos es lo que estamos haciendo todos los venezolanos que nos hemos quedado en el país, que es sobrevivir. Es sobrevivir ante la realidad. Es decir, no hacer lo que nos gustaría que se hiciera, sino lo que se puede hacer. En ese contexto es que entra Jorge Rodríguez. Y Jorge Rodríguez, en este momento, a mi juicio, no es sino la expresión política del proyecto que Tarek El Aissami le ha estado vendiendo a Maduro. Porque Jorge Rodríguez, que no es un tipo bruto, Jorge Rodríguez es un tipo muy inteligente, que sabe exactamente lo que está haciendo, él está consciente, debe estar consciente, así lo creo yo, de las limitaciones que tiene ese proyecto económico. Porque mientras Venezuela siga aislada internacionalmente, de manera diplomática, mientras permanezcan las sanciones, pero sobre todo, mientras Venezuela no regularice sus relaciones con las instituciones del mundo occidental, ese proyecto no tiene mucho futuro. O sea, Venezuela necesita un gran plan de recuperación económica. Y lo que está tratando de hacer Jorge Rodríguez es ir venciendo resistencia. Evidentemente, él quiere usar la reunión con Fede Cámara y estas reuniones de diálogo con distintos sectores para decirle al mundo, al resto del mundo, que en Venezuela hay normalidad. Me pregunto yo, la nueva administración de los Estados Unidos, el señor Biden, los gobiernos de la Unión Europea, los organismos internacionales que vigilan los derechos humanos, las principales democracias de América Latina, ¿le van a creer esto a Jorge Rodríguez? Ya sabemos cuál es la respuesta. Evidentemente que no. O sea, ellos van a tener que hacer gestos mucho más importantes si quieren que esto siga avanzando. Bueno, esa es la contradicción en la que en este momento está metido el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y mientras tanto, los que tengan empresas en Venezuela, los que hayan apostado su capital en el país, que quieren que esto sobreviva, porque va a ser muy importante que empresas privadas sobrevivan para poder reconstruir a Venezuela posteriormente, para facilitar la reconstrucción de Venezuela, y aquellos que queremos contribuir a reconstruir las instituciones democráticas en Venezuela, bueno, tenemos que adaptarnos a la realidad que en este momento estamos enfrentando y hacer uso de las herramientas y de las posibilidades que tenemos en nuestras manos. Eso es todo por ahora, estimado Héctor. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Pedro, por tu intervención. Bueno, llevamos 2 intervenciones. Aquí está. Sin encadenarnos, muy importante. Muy bueno, ¿no? Excelente, como deben ser estas cosas. Julio Castillo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Pura Política, a Héctor, y bueno, aprovecho de saludar de nuevo tanto a Pedro como a Jorge. Yo me siento aquí de telonero porque todo lo que soy es un dirigente político y un profesor de la provincia venezolana, y ante estos dos monstruos de la opinión pública nacional, bueno, uno se siente como que el que está acabando de tomar la alternativa de telonero realmente. Bueno, ha sido verdaderamente grato escucharlos ambos, y bueno, hablar de último tiene ventajas y desventajas. La principal ventaja es que uno escucha y tiene la posibilidad, si hay algún elemento polémico, de notarlo. La desventaja es que desorganiza un poco lo que uno tenía pensado hablar. Voy a tratar de caminar en el medio de esas dos realidades para plantear lo que quiero decir.
Bueno, en primer lugar, debo aclarar que me parece un absurdo tratar de demonizar o satanizar la reunión de Fede Cámaras con Jorge Rodríguez, porque eso creo que lo que se inició, aunque Jorge ha dicho que antes había habido algunas reuniones discretas, el gesto que ocurrió el día de esa reunión tiene que tener una continuación, ¿no? Tiene que tener una suite, como dicen en el ballet. Y creo que eso es lo que tenemos que juzgar. No podemos cometer el desaguisado de Robespierre de instaurar una ley de sospechosos y de castigar a la gente porque creemos que va a hacer algo que no está estipulado en la ley. Entonces, como no podemos instaurar la ley de sospechosos a Robespierre, tenemos que darle el beneficio de la duda y el crédito, además, a las cosas que Jorge nos ha estado explicando hoy sobre los entretelones de la reunión y los antecedentes de ella. Quizás desde este punto de vista lo único que quedaría es tratar de hacer algunas advertencias, algunos señalamientos sobre lo que puede ocurrir. Otra de las satanizaciones que ha habido en la política, y Pedro también lo señaló, venezolana, es que bueno, hemos sido partidarios de unos clichés que son absurdos, ¿no? Hay varios de ellos. En dictadura no se vota, no se dialoga con las dictaduras, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, cuando uno les da carácter de sacramento, pues impiden la discusión y el debate. Siempre se saca el ejemplo de que Churchill le reclamó tanto a Daladier como a ¿cómo se llamaba el primer ministro inglés? A Daladier y al primer ministro inglés cuando se sentaron a hablar con Hitler, y esto no es verdad. Churchill no le reclamó que se fueran a sentar a hablar con Hitler. El propio Churchill quería, en dos ocasiones estuvo a punto de reunirse con Hitler, una en Múnich y la suspendió Hitler, y otra cuando estaba en Dunkerque, que llamó al embajador italiano para hacerlo. Estaba solo y bombardeando a Londres. Lo que Hitler no criticó que se reunieran, Churchill no criticó que se reunieran con Hitler. Lo que Churchill criticó fue el Tratado de Múnich, que fue ingenuo, ¿no? Que no haber aprendido con quién estaban discutiendo y cuáles fueron las cosas que terminaron firmando. Le regalaron los Sudetes a Hitler. Hitler ocupó la ribera occidental del Rin. Hitler tuvo tiempo para rearmarse y empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no creo que podamos criticar la actitud de Fede Cámara hasta que no veamos cuáles son los resultados de esas gestiones, ¿no? Entonces, creo yo que queda el elemento de las advertencias. Y hay una que a mí me parece importante. Voy a tomar prestada una palabra de Pedro. Él decía que el modelo venezolano es un ornitorrinco, y es verdad. Yo creo que tenemos una discusión bizantina hace tiempo aquí preguntando si el modelo venezolano es el chino, el vietnamita, es el ruso. Yo creo que para instaurar un modelo chino, vietnamita y ruso hay que ser chino, vietnamita o ruso. En Venezuela, el modelo que se pretende instalar es un modelo venezolano, ¿no? Y si me apuran mucho, digo que es el que está contenido en la ley antibloqueo. Ese es el gran viraje que hay en la política económica del gobierno, ocasionado, estoy de acuerdo con Pedro y con Jorge, que el gobierno se ve con el agua al cuello y tiene que hacer este tipo de gestos y estos tipos de virajes. Si me apuraran también y me preguntaran cuál podría ser la exposición de motivos de la ley antibloqueo, yo diría que la ley antibloqueo, con una exposición de motivos de 4 líneas, quedaría perfectamente explicada cuál es el objetivo. Yo voy a cambiar, voy a aflojar algunas tuercas. Si ustedes voltean para otro lado en unos desaguisados que yo hago, pueden hacer buenos negocios si nos portamos todos bien. Yo recuerdo que nuestras abuelas decían que cuando Pérez Jiménez, los únicos que tenían problemas eran los adecos y los comunistas que se metían con el gobierno, pero que el resto estaba todo el mundo muy bien, ¿no? Entonces, la primera advertencia que habría que hacer es que, y esta es una cosa que sí debo decirle, una de las cosas que hemos echado de menos en todo este proceso que comienza con la reunión de Fede Cámara y Jorge Rodríguez, es que sea mucho más explícito Fede Cámara. Afortunadamente Jorge lo ha sido en la tarde de hoy, hablando de lo que él mismo dijo que no se dijo de la reunión, porque seguramente hay una información intencionada de la reunión, por poner de bulto otras cosas. Es el apego de Fede Cámara a esos principios democráticos
que yo creo que tienen que ser materia también de una negociación de Fede Cámara. Si Fede Cámara va a negociar apertura económica, Fede Cámara, que es miembro de la sociedad civil venezolana, Fede Cámara, que es una organización que se debe a la democracia, Fede Cámara debe incluir, ¿verdad?, la democratización de la vida política y social de Venezuela también en su programa de negociaciones con el gobierno, ¿no? A mí esa es una de las cosas que en lo personal he echado de menos en todo este cuento que conocemos de la relación que ha habido después de la reunión. Ahora, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el ornitorrinco de Venezuela? Y aquí sí creo yo que hay que hacer la advertencia más importante. El sistema de poder de Venezuela está montado en un mecanismo muy particular. Como Chávez era una especie de dictador bonapartista, es decir, que estaba por encima de todas las tendencias, que estaba por encima de todas las agrupaciones, Chávez era el que podía dar un golpe sobre la mesa y decir cuál era el rumbo que se iba a tomar. Sabemos que con Maduro esto ha cambiado. Maduro, si bien es cierto, él ha ido ocupando el poder formal, desplazando a muchos de sus adversarios, incluyendo a la izquierda tradicional, como lo decía Pedro, no es menos cierto que Maduro ha tenido que repartir el poder en muchos sectores, tanto políticos como políticos que devinieron en poderes económicos. Y esta es una de las advertencias importantes, porque la economía venezolana, una de las características que tiene, es que el flujo, ¿verdad?, del funcionamiento de la economía pasa por unos canales demasiado opacos. Y cuando digo canales demasiado opacos, estoy usando un eufemismo. Pero voy a poner unos ejemplos. Usted quiere hacer negocio en el arco minero. Bueno, usted tiene que hablar no con el ministro de Minas, usted tiene que hablar con grupos irregulares colombianos, tiene que hablar con grupos de izquierda o de derecha. Si usted quiere hacer negocio con la chatarra, tiene que hablar con unos pranes en la cárcel de Tupuyito. Usted quiere hacer negocio con la importación y las exportaciones, bueno, tiene que hablar con unos señores que están al frente de los puertos. Usted quiere sembrar papa y traerlas para Caracas, tiene que pasar por 20 alcabalas que están controladas cada uno de alguno de las ramas estas del poder de la que estamos hablando. En la economía real venezolana, se han reproducido fenómenos como lo de la Cota 905. Es decir, todo comienza con el establecimiento de una zona de paz y termina en una zona de guerra con unos señores a los que ahora no los pueden controlar. Y esa es un poco la fisiología de la economía venezolana en este momento. Si Fede Cámaras va a entrar en un diálogo con el gobierno para que haya apertura económica, tiene que tener en cuenta que esas orcas caudinas tiene que pasarlas. O sea, la sanidad de la economía venezolana es un problema muy complejo. Es un problema muy complejo. Buenos negocios se pueden hacer, claro. Creo que Carlos Slim acaba de hacer un buen negocio comprando Movilnet, ¿no? Y se abrirán muchos buenos negocios. En épocas de dictaduras se hacen buenos negocios y hasta en épocas de guerra se hacen buenos negocios. El Estado Islámico vendía petróleo. ¿Y a quién se lo vendía? Se lo vendía a los brokers petroleros mundiales, se los vendía a las compañías petroleras seguramente. Entonces siempre habrá resquicios. Con la inseguridad venezolana, montar una blindadora de carros es un gran negocio, una funeraria, ¿no? Son grandes negocios. Pero oportunidades de negocio, por supuesto que hay. Y si tú empujas al gobierno y le pides oportunidades le pides espacios para hacer oportunidades de negocio, te la van a dar. Pero estás haciendo negocio en este ecosistema del que hemos hablado, ¿verdad?, que tiene un funcionamiento, repito, para decirlo eufemísticamente, bien opaco. Entonces, este es un tema que para mí es indisoluble del tema de la democratización política del país. Concuerdo con Jorge que, bueno, no quiero entrar en el terreno político electoral, pero concuerdo con Jorge, ya que él lo mencionó y lo mencionó también Pedro, que, bueno, las opciones para salir de nuestra crisis se han ido decantando poco a poco hacia la racionalidad, hacia el terreno de la racionalidad, y ahora, bueno, está todo el mundo aparentemente alineado en la búsqueda de unas condiciones para que se realicen unas elecciones libres, competitivas, libres, justas y verificables. Y entonces, esa búsqueda común no debe separarnos nunca, independientemente de que cada quien esté en su terreno tratando de hacer lo que quiera hacer. Yo creo que Pedro tocó este tema y quisiera tocarlo yo también. Venezuela se ha convertido en un problema geopolítico mundial. Esto no tiene nada que ver con el socialismo boliviano, ni con el socialismo nicaragüense, ni con lo que hubo en Argentina.
ni con lo que hubo en Uruguay. Venezuela se convirtió en un problema geopolítico nacional cuando aquí empezaron a traer, cuando el 5 minutos, Julio. Te quedan 5 minutos. De acuerdo. Cuando el Hezbollah empezó a tener influencia en Venezuela, empezó a ser aparentemente financiado desde aquí, cuando los grupos irregulares colombianos empezaron a hacer vida interna en el país, y cuando el dinero opaco venezolano empezó a causar problemas en muchos sitios, y cuando la crisis nacional empezó a crear la diáspora venezolana con las consecuencias que todos sabemos en los países vecinos. Entonces, la solución de nuestro problema económico, político y social vendrá de la mano de una solución geopolítica, en donde los partidos, en donde los países, ¿verdad?, interesados tendrán que jugar, ¿verdad?, con muchos temas de presión, ¿no? El tema de las sanciones, es verdad, a nadie le gusta que nos sancionen. El objetivo de las sanciones en el derecho penal no es castigar al delincuente. Decía Abraham Lincoln, no se ahorca a la gente porque se roban los caballos, sino que se ahorca a la gente para que no se roben los caballos. El objetivo de la sanción es la disuasión. El objetivo de la sanción es decirle a los demás o a los mismos que están haciendo cosas malas, no las sigas haciendo porque te vamos a castigar. Y yo creo que es la nueva visión que la administración norteamericana nueva tiene sobre las sanciones puede abrir camino, ¿no? Entonces el tema de las sanciones, que de verdad desde el punto de vista económico nos causa contratiempo, ¿verdad? Sin comprarle la tesis al régimen de que nuestra ruina proviene de las sanciones norteamericanas y de la Unión Europea, es verdad que trae contratiempo, pero ha producido lo que ha producido. Y aquí hay, con esto termino también, un foco de esperanza importante en la economía y que tiene que ver con lo que dijo Jorge, muy interesante, que es que la necesidad ahí abriendo caminos, así como el agua va abriendo caminos por meandros insospechados, la necesidad ha ido abriendo caminos para, bueno, crear una situación ahora mucho más, digamos, ligera y llevadera para los venezolanos que cuando vivíamos en las épocas de la escasez y de las colas en las puertas de los supermercados. Eso ha sido, como decía Aquiles Nazoa, los poderes creadores del pueblo han ido haciendo camino al andar, han ido así creando nuevas realidades, una dolarización perversa todavía, pero ha ido creando nuevas realidades y con eso le han ido quitando poder de control al gobierno, es verdad. Incluso la destrucción del Bolívar, paradójicamente, le ha quitado un mecanismo de control social del gobierno importantísimo. Ahora tú le dices a la gente, te voy a quitar el CLAP, te voy a quitar el bono, te voy a quitar el carnet de la patria, te voy a quitar el trabajo, y a la gente eso no es ninguna presión para nadie. Entonces, esos mecanismos de presión han ido disminuyendo y todas estas aperturas, y en eso comparto ese criterio, todas esas aperturas tienen mucho que ver con el miedo que tiene el régimen de que ha ido perdiendo esos mecanismos de control social y tiene que buscar maneras de drenar posibles descontentos y posibles tensiones mayores que pueda ocurrir. Entonces ellos están interpretando esto que le está pasando y estas concesiones, entre comillas, que están haciendo en este momento como esos pequeños movimientos sísmicos que previenen un gran terremoto, ¿no? Creo que ese es el verdadero objetivo que tienen, porque no les ha quedado otra, ese es el viraje que han hecho. Pero bueno, yo insisto, y con esto sí concluyo, en que lo importante es que el empresariado venezolano sepa la senda que están comenzando a transitar, que está llena de incertidumbres, que está llena de peligros, que está llena de un ornitorrinco, para volver a usar la palabra de Pedro, de un ornitorrinco económico que está lleno de riesgos. Es un campo minado el de la economía venezolana, y que entrar en el campo minado de la economía venezolana sin un programa de democratización verdadera, sin un programa de respeto a los derechos sindicales, a los derechos laborales, a los derechos humanos, ¿verdad? Sin entrar con un programa de eso, bueno, eso va a terminar siendo una experiencia en donde algunos empresarios agarrarán algunos negocios efectivamente, pero no se abrirá nunca la economía. Yo creo que esta advertencia de base es necesarísima, y si Fedecámara no llegara a hacer esa conclusión, pues creo que este experimento que está haciendo, con todas las incomprensiones que puede haber arrastrado, que es perfectamente lícito y legítimo que lo haga, va a terminar en un nuevo fracaso y en una nueva decepción, porque no va a producir los grandes cambios de la economía, sino que va a producir algunos beneficios de alguna gente. Y sabemos que esos beneficios siempre ha habido en los peores marcos democráticos en el mundo entero.
De manera que concluyo con lo que empecé. Hay una necesidad muy importante de hacer esta advertencia a Fede Cámaras y de que Fede Cámaras entienda Julio, que se te acabó el tiempo. Su rol y su compromiso con el país demanda estar atento a esto también. Muchísimas gracias. Disculpa que no te haya advertido el minuto, Sí. el minuto que te faltaba. Es que como amenazaste con finalizar, dije, bueno, no es necesario. Eso es lo que llaman despedida borracho. Bueno, mira, en lo particular estoy sumamente complacido porque se nota que cada uno de los ponentes preparó su cosa, pues, de manera que... Y esto, voy a hacer lo que debía haber hecho al principio, que era la presentación. Así que como me incorporé relativamente tarde, en el sentido de faltaban 5 minutos, pero bueno, no presenté a Jorge Roy, ni a Pedro Benítez, ni a Julio Castillo, que yo creo que, bueno, por los nombres que veo aquí, ninguno de ellos amerita presentación. La idea de esta página, debo aclarar, Pura Política Web es una página web, no es un grupo político, no somos un grupo de opinión, es una página web que precisamente busca, y arrancamos con este foro, de, qué sé yo, de convertirse en una especie de portal para abordar temas. Queremos, seguramente próximamente vamos a tratar, vamos a ver, vamos a examinar el tema electoral, el tema de las sanciones, porque hay una cantidad de temas que son despachados diariamente, en parte por el fanatismo, por las pasiones, etcétera, y no son tratados en profundidad como deberían abordarse las cosas, pues, buscando coincidencias, etcétera, etcétera. Bueno, siguiendo en el proceso del foro, no sé, yo creo que todos están, se ha dicho que las intervenciones por escrito a través del chat que está a la mano derecha de la pantalla. No sé, creo que 5 minutos para cada uno a fin de responder las preguntas que se le hayan formulado. Por ahí vi preguntas para Jorge y también para Pedro hasta ahora. Entonces, Jorge, 5 minutos para responder las preguntas que se te han formulado. ¿Te parece? No, habilita el audio, Jorge. Listo, perdonen. Me preguntan un poco, también se la dirigen a Pedro, pero bueno, en todo caso voy a aprovechar. ¿Cuáles son los logros que se obtuvieron de la reunión de Fede Cámaras con Jorge Rodríguez y su grupo? Que por cierto, el grupo fue de 11 personas y se dejó instalada una comisión en la cual está el Burro Martínez y el hijo de Nicolás Maduro para hacerle seguimiento a esas gestiones, ¿no? Bueno, logros, por supuesto que no puede haber ninguno todavía. La reunión fue apenas hace unos días. Pero los dos, Fede Cámaras necesita unas victorias tempranas para deshojar un poco esa cantidad de críticas que tiene, pero el gobierno también las necesita. Yo creo, ahí se discutieron varias cosas que no estoy autorizado a despachar. A mí me parece que lo más importante es que haya algunos temas transversales que se puedan aprobar y esas victorias tempranas que se necesitan para los dos, ojalá las veamos temprano, porque si eso no ocurre, evidentemente que bueno, todo el mundo va a empezar a pensar que esto es otra perdedera de tiempo como ha sido ya en el pasado. Por cierto, parte de los procesos de negociación eso me da origen a una segunda pregunta que me hacen aquí, cómo yo compagino cuáles Fede Cámaras tienen sus prioridades, tener primero la población, la economía y la política, cómo se daría esto en la práctica. ¿Qué significa? Nos olvidamos de la política. Yo no estaba autorizado a contar este cuento, pero ahora lo puedo contar. En la República Dominicana, un embajador de un país aliado muy cercano a Venezuela me dijo, ustedes están equivocados de cómo están planteando el asunto. Ustedes quieren hacer una transición económica y una transición política al mismo tiempo. Eso todo el mundo lo ha intentado y fracasa. Nosotros y muchos países del mundo hemos empezado por la transición económica, que es la que produce bienestar inmediato a la población, y después vendrá la transición política. La verdad es que yo no le hice mucho caso, yo creo, todavía sigo insistiendo que
sería mucho mejor que tuviéramos las transiciones a la vez, pero qué duda cabe que lo que está ocurriendo es precisamente lo que el señor me dijo. Está ocurriendo una transición económica y probablemente con un detrimento de la transición política. Eso no quita un poco cuál es la visión que tiene que tener Fede Cámaras. Primero, ocuparse de la gente. Parte de los acuerdos que se discutieron ahí fue un poco la distribución de vacunas por parte del sector privado, o sea, temas gruesos, temas que pueden dar beneficios inmediatos rápidos si se llegan a los acuerdos, ofertas transversales, porque lo que el gobierno va a hacer, y esto quizás es lo más importante, de alguna manera Julio, que lejos de ser un telonero, habló de último, así que ustedes se pueden dar cuenta, los teloneros somos Pedro y yo, que somos los que hablamos primero. Julio planteó la oportunidad de que la estrategia del gobierno es muy clara y la sabemos todos. Tú quieres sectorizar la discusión política dándole a Fede Cámara lo que te pide, ya se reunió con los rectores también, algunas concesiones le darán a los rectores, la próxima semana tienen pensado reunirse con los trabajadores y les darán algunas concesiones y de esa manera despolitizar el ambiente en Venezuela. Yo creo que esto no es tan sencillo, yo creo que va a haber protestas sociales igual, la gente está viviendo peor, nada de las cosas que resuelvan con Fede Cámara va a permitir que demos un salto cuántico para ser ahora un país de progreso y bienestar. Entonces son unos tapes que le vamos a poner a la economía y que irán un poco mejor que si no hay acuerdo. Pero por Dios, aquí se necesitan inversiones de 100, 200 mil millones de dólares que no van a venir mientras siga el régimen de turno mandando. Entonces, yo creo que está muy claro todo el mundo que tú lo que no debes es separarte, que al final todos los que estemos de alguna manera sentados en la mesa tenemos que tener un objetivo común, que es la recuperación de la democracia, y insistir con nuestro discurso, con algunas plataformas que creo que se crearán en los próximos días para defender el voto y para proponer que esa es la única vía que nos queda para dirimir nuestro conflicto. Es una ruta muy complicada, llena de obstáculos, que nadie garantiza que puede ir mejor, pero si alguien tiene una mejor, estoy dispuesto a escucharla ahora y siempre. Muchas gracias, Jorge. Pedro Benítez. Pedro, 8 minutos para hacer... Es que hay una pregunta de Alberto Montero, muy al comienzo, precisamente que me imagino que está dirigida a Jorge, porque dice, ¿por qué en la reunión de Jorge Rodríguez con Fede Cámara no estaba con su comercio y con industria? Sí, verdad que sí. Dando explicaciones sobre esta reunión. Creo que eso es más indicado para... Jorge, sí, Jorge. Perdón, ¿me la puede repetir? Escuché mal cuando la plantearon, Alberto. No fue Wilfredo el que la... Wilfredo. Bueno, Alberto Montero planteó por qué en la reunión con Jorge Rodríguez con Fede Cámara no estaba con Secomercio o al menos sus líderes no aparecen dando explicaciones sobre la reunión. Bueno, esa explicación primero con Secomercio sí estuvo el propio Felipe Capozolo, su presidente, y es cierto que faltó con Industria. Adancelis alegó, como era verdad, tiene una junta directiva de su empresa y él se toma muy, muy en serio la junta directiva de la empresa donde nunca las han suspendido y bueno, esa fue la excusa que dio para no asistir. Ya veremos cuando el régimen se quiera reunir con Industria cuál es la reacción que tendrán, pero bueno, yo espero que en los próximos días se reúna todo el sector empresarial en torno a Fede Cámaras, a la cúpula. Pero con Secomercio sí estuvo presente y de hecho ha estado en todas las reuniones posteriores. Gracias, Jorge. Pedro, la pregunta que te formularon. Sí, la pregunta me la formuló, o sea, Carlos Villanueva, pero es básicamente el mismo planteamiento que le hacen a Jorge. Yo, por supuesto, no tengo información de lo que se discutió ahí, pero aprovecho de comentar lo siguiente. Jorge Rodríguez está empezando esta ronda de diálogos, como él lo llama, ¿no? Con distintos sectores. Una con Fede Cámara, hizo otra con la mayoría de los rectores de las universidades nacionales. Y la va a seguir haciendo. Y la reunión básicamente va a consistir en ofrecer cosas que él no tiene cómo cumplir. Que no tiene cumplir porque no tiene recursos. En el caso concreto de Fede Cámara, como representante de los empresarios venezolanos, bueno, ¿qué quieren los empresarios venezolanos en términos generales? Un mejor ambiente para poder trabajar. Que se acabe la hiperinflación, que haya relaciones normales con el resto del mundo, que eso en términos macro, en términos micro, que por lo menos los guardias nacionales
las policías regionales y municipales te dejen de matraquear para traer un camión de zanahorias y de papa de Mérida para Caracas, bueno, tienes que pasar por 7, 8 alcabalas. ¿O Rodríguez puede resolver eso? Yo creo que no, porque el problema que ellos tienen es mucho más profundo. Yo no sé si ellos todavía han llegado a ese punto. A mí no me gusta subestimar a la gente que está ejerciendo el poder efectivo en Venezuela. Pero yo no sé si ellos han llegado todavía ahí. La información que yo tengo es que desde hace por lo menos 2 años hay 2 asesores enviados por Rafael Correa, 2 asesores ecuatorianos que fueron ministros de Correa, que han estado, bueno, tratando de influir en Maduro. Una de las pocas personas a las que Maduro le presta atención, toma en cuenta sus opiniones, es precisamente Rafael Correa. Y con esto no estoy dando ningún secreto, ninguna infidencia. En 2019 o a principios del 2020 hubo un programa de televisión, Rafael Correa tiene un espacio en la televisión rusa, en RT, internacional en español, y él entrevistó a Maduro y hablaron del tema económico. Y Correa se permitió criticar a Maduro, pero una conversación así de amigos, pues de pana, diciéndome, presidente, pero es absurdo que usted mantenga ese ridículo precio a la gasolina. Es decir, hay un sector de los aliados internacionales, de los rusos, de los bolivianos, de los ecuatorianos, que es gente que ha manejado con cierta racionalidad la economía cuando han tenido el poder para hacerla. Comparen cómo Evo manejó la economía de Bolivia, incluso el propio Daniel Ortega, con lo que ha hecho Maduro acá. Es decir, en las alturas del sistema político de gobierno, hay gente que está viendo eso. Y ahora, ¿cómo ellos hacen ese tránsito? Bueno, es lo que ellos no tienen, a mi juicio, no lo tienen claro, porque implicaría una operación política de gran calado, entre otras cosas, por las circunstancias internacionales en las que se han metido. Y como todo cambio siempre va a tener resistencia, como tuvo el ajuste del 89 y del 96, y va a tener costos políticos. Por lo tanto, concretamente, lo que yo creo que la respuesta la dio, por cierto, Cusano en la entrevista que le hace, por supuesto, mejor opinión de Jorge, en la entrevista que le hace Botti, donde él lo dice claramente, o sea, donde él repite lo que nos acaba de decir Jorge y lo que dijo al terminar la reunión de Fede Cámara. Nosotros seguimos teniendo diferencias, nosotros creemos que en Venezuela hay que restablecer plenamente los derechos políticos y para que pueda funcionar una economía. Es decir, aquí ciertamente los países que han hecho transiciones, eso es verdad, las que han sido exitosas han pasado primero por una reforma económica y después por una reforma política. No siempre, en la mayoría de los casos, pero lo que no tenemos duda que los países para que prosperen tienen que hacer reformas institucionales importantísimas. China las hizo en el marco de un autoritarismo, pero la China es un caso particular, que yo creo que no es asimilable a lo que nosotros estamos viendo en Venezuela, porque como creo que comentó Julio, aquí se está creando un modelo que es un modelo muy venezolano por las condiciones típicas particulares del país. Pues. Eso es todo por ahora, Héctor. Ya, de acuerdo, Pedro, muchas gracias. Mira, para ser equitativo, voy a darle 5 minutos a a Julio, para que haga también un redondeo o un resumen de su intervención y de las preguntas y del foro, y creo que con eso terminamos este foro. Adelante, Julio. Bueno, creo que uno de los dilemas más interesantes planteados en el curso de la discusión es la tesis que nos planteó Jorge, que le había dicho un embajador en República Dominicana. Es decir, si las transiciones tienen que preceder lo económico o lo político. Pedro también en su última parte de la intervención lo señaló. Es una situación, digamos, que amerita un debate importante, ¿no? Yo creo que hay una parte positiva de la mejoría económica de los venezolanos, que es que mientras tú menos tiempo le dediques a tratar de sobrevivir, le puedes dedicar más tiempo a tratar de luchar por la democracia y por la libertad. El segundo elemento es que, lo señalaba también en mi intervención, bueno, el gobierno pierde mecanismos de control social cuando lo que le está ofreciendo a la población son realmente las migajas que caen de la mesa. Y eso también es importante. Hoy en día,
lo que gana un carpintero yendo a arreglarte una silla en la casa es más de lo que va en una caja CLAP que te la entregan cada 2 meses. Entonces, eso es hay un proceso efectivamente de liberación, vamos a usar esa palabra, de la presión del ciudadano venezolano en relación con el control del gobierno. Ahora, para mí siguen planteados los mismos riesgos y los mismos problemas de la naturaleza de nuestro modelo y de la manera como está interferida la actividad económica, la vida política y la vida social del país con la presencia de estas anomalías de funcionamiento de la economía y de la sociedad, con la presencia de todos estos grupos que han ido adquiriendo un peso demasiado grande político, que empezaron siendo brazos de actuación de varios dirigentes políticos y terminaron siendo verdaderos institutos autónomos alrededor de ellos. Yo creo que ese es el nudo gordiano que hay que desatar para que inclusive la mejoría de la situación económica del país se haga también sensible para que la gente lo sienta. Porque, bueno, el camino a andar es demasiado grande y está, repito, interferido por esas realidades, por esos fenómenos que son un caso verdaderamente único de Venezuela que no se repite en ningún otro país. Entonces, para alcanzar primero la transición económica y después la transición política, ese es un inconveniente importante. Todo. Muchas gracias, Julio. Bueno, miren, solo resta invitarles. Un par de comentarios que quizás valdría la pena mencionar. Preguntas que son generales, que no estaban dirigidos, que quizá estamos muy bien en la hora y creo que no hay que ser tampoco tan alemán en la hora. No sé si te parece que la leamos. Sí, no, lo que pasa, Wilfredo, es lo siguiente. No sé, esto depende del tiempo que disponga Jorge. Que Jorge me pidió, al momento de la invitación, me dijo que tenía un compromiso y yo fui muy categórico en decirle que iba a tratar no, iba a ser muy estricto con el tiempo porque eso me lo pidió Jorge. Ahora, si Jorge puede disponer de más tiempo, podemos seguirlo, si no tenemos que ser. Alemanes no somos. Yo no Sí, tengo Héctor. color alemán. Yo puedo unos minutos más. Gracias, Héctor, por tu comprensión y además por la exactitud y la puntualidad de todos los mis compañeros de panel, que la verdad es que más concreto en menos tiempo, de verdad los felicito. Y las preguntas que han sido muy concretas, me quedaron algunas por responder, pero tengo un poquito más de tiempo y además está muy interesante esto, así que llegaré tarde al otro sitio un ratico. Gracias, Jorge. Adelante, adelante. Yo cuando Asambleas de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas hace un comentario. Pedro Niken decía que o negociamos ahora o lo hacemos 10.000 minutos más tarde. Yo entiendo esta reunión de Jorge Rodríguez con Fede Cámaras como un primer paso en ese sentido. Tenemos que entender que aún fregando grueso hemos llegado a un punto en que es indispensable un acercamiento de ambas partes, aunque sea con el pañuelo en la nariz. Lo que tenemos es que cuadrar cómo es la vaina de la subida. Para llegar a negociaciones que busquen una salida al drama de los venezolanos. ¿Cuáles son los próximos pasos para avanzar en este sentido? Hay una intervención también de Argelia Ríos, hace una pregunta a Jorge. A ver, Jorge, ¿la sigue, Jorge? Sí, aquí la tengo y de hecho le había respondido en un directo a ella en el chat porque me pareció muy relevante su pregunta, como suele hacerla Argelia. Dice, Jorge, ¿tú crees que la revolución ya llegó a un punto irreversible? O mejor planteado, ¿cuánto nos falta para que la revolución sea absolutamente irreversible? Bueno, le respondí muy corto, ahora le respondo un poco más largo. Yo no creo que esta revolución sea irreversible, para empezar, porque esta revolución ya no existe. Esta es una revolución que nunca fue ideológica, fue una revolución de dólares. Todos los planteamientos que se están haciendo ahora absolutamente son contrarios a la filosofía de Chávez. Estamos en un lugar de estatizar, estamos volviendo a privatizar. El dólar es nuestra moneda oficial, la corrupción campea por todas partes,
Bueno, ¿qué les puedo contar? Nada de lo que Chávez había ofrecido como promesa para llegar al poder está, o sea que esa revolución para mí hace rato que fracasó. Lo que sí estamos hablando de un cambio político que lo veo lento, que lo veo todavía hay un desierto que atravesar, pero eso tiene la buena noticia de que nos quitamos el inmediatismo de encima, de la salida, Maduro vete ya, la usurpación hasta luego, no sé cuántas cosas más. Yo creo que esto nos está devolviendo un poco la conciencia de que esto es un camino largo, que para luchar con una dictadura, como dijo Pedro, se hace lo que se puede y no lo que uno quiere. Y poco a poco contar con que realmente hay un sostén muy grande de la población venezolana que quisiera también un cambio político y basarse en eso para conquistar de nuevo las voluntades, y el día que podamos dirimir nuestra diferencia en una urna, creo que los resultados van a ser satisfactorios. Hay otra intervención de Oraima Guillén que dice muy importante y muy interesante. Las tres intervenciones permiten evaluar a los diferentes escenarios e intereses políticos, económicos e históricos. En especial, nos permite ver que más las del régimen. Muchas estrategias e intereses de visualización internacional que se las autoexigen. Héctor, yo no te escucho bien. ¿Te puedes pegar un poco más del micrófono? No, es Wilfredo quien está hablando. Ah, Wilfredo. Ok, pero Ahora es mejor, Wilfredo. Sí. Eso es tu internet, Julio, eso no es culpa mía. Muy importante y muy interesante las tres intervenciones. Permiten evaluar los diferentes escenarios e intereses políticos, económicos e históricos. En especial, nos permite ver más las del régimen. Muchas estrategias e intereses de visualización internacional que se las autoexigen por las presiones argumentadas por todas las violaciones de derechos y de hechos de los venezolanos. Ese acercamiento requiere una lupa, con zapatos de plomo, sin garantía ni derechos ciudadanos ni empresarial que exigen mucha cautela. Mil gracias a los tres ponentes, excelente. Muy importante cuando se está buscando salidas y propuestas para ir a la democratización del país. Mil gracias. Para mí un buen abreboca ante tanto conocimiento. En cuanto a las famosas zonas de paz, son cortinas de humo del régimen. Cada vez que se nos da una noticia fuerte, por ejemplo, la trata humana de mujeres y niños en Apure, al generarse este escándalo, los personeros del régimen local arrancan con el enfrentamiento y la lucha en el paraíso. Bueno, yo creo que todo lo demás. Sí, yo creo que ahora sí podemos concluir el foro, ¿no? Mira, Wilfredo, no es que me he vuelto alemán, sino que más bien es como una reacción a ese típico proceder de los venezolanos, donde los foros se hacen eternos, se hacen infinitos, entonces la gente termina aburriéndose y desincorporándose. Yo le agradezco otra vez a los ponentes y a los asistentes. Los invito a todos, en la medida de lo posible, a que se registren en la página Pura Política Web, porque este tipo de iniciativas la vamos a seguir fomentando a través de esa página. También la página tiene una sección de eventos, donde no solamente vamos a incorporar los eventos que nosotros organicemos aquí, sino también otros tipos de eventos internacionales referidos a la política, porque la página se denomina así, Pura Política Web. Bueno, Wilfredo, creo que Julio, Jorge, Héctor, permíteme. Héctor, Dime. permíteme. Dime, Pedro. No, aprovecho de agradecerte la invitación, la participación, la atención de todos, haber compartido con Julio y con Jorge, que son dos amigos a los que estimo mucho. Y además, te propongo públicamente que hagas un foro con el tema de volver al voto, que invites a tu hermano del alma, José Luis Faría, a León Arismendi y al grupo que ha estado ahí promoviendo esa iniciativa política. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Dios y Federación, tierra y hombres libres. Gracias, Pedro. Gracias. Bueno, oligarcas temblad, viva la libertad. Bueno, hasta luego, hasta luego. Chévere. Hasta luego. Un gran abrazo a Jorge, a Pedro y a Héctor y a Wilfredo. No, gracias a todos por la puntualidad, porque hoy es viernes y la pandemia no lo sabe. Así que gracias a todos. En relación a lo que dice Pedro. Gracias, Julio.